Revelado, el asombroso y transformador destino de Pilatos después de la crucifixión divina. En el tercer año de Joacim, bajo el dominio del Imperio Romano, Jerusalén se levantaba como un faro de resistencia y opresión. Los muros de la ciudad, testigos de un tiempo de esplendor, ahora reverberaban con el clamor de un pueblo hundido en las sombras de la injusticia. Poncio Pilato, gobernador de Judea, se encontraba en su palacio, vestido con ostentación, mas su corazón palpitaba con el eco de una decisión fatídica, la condena de un hombre justo, Jesús de Nazaret, a la cruz. Los gritos del pueblo y las exigencias de los sacerdotes resonaban en su mente como un tormentoso mar en día brumoso. ¿Por qué no escuché la advertencia de mi esposa?, pensó, recordando con agudeza sus palabras. He tenido un sueño y he sufrido mucho por él. Mateo 27:19. La sombra del remordimiento se cernía, aplastando su alma con un peso terrible. Había presenciado lo milagroso en Jesús, su voz, su compasión, y sin embargo había cedido ante la presión de una multitud iracunda. Esa mañana, la tempestad en su interior se tornó física, el aire olía a tormenta, y un murmullo inquietante se extendió entre los mercados. Se apresuró hacia el bullicio, donde rumores de avivamiento surgían como llamas entre las cenizas, seguidores de Jesús proclamando su resurrección. Su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué tal si el hombre a quien había condenado había realmente derrotado a la muerte? Como un pasaje bíblico impregnado de misterio, Pilato sintió un impulso irresistible que lo llevó a buscar más. Al acercarse a la tumba donde Jesús había sido sepultado, se encontró rodeado por un grupo de fervientes creyentes. Sus rostros, iluminados por una fe inquebrantable, resonaban con una claridad que hizo temblar las puertas de su propio corazón. ¿Estás buscando respuestas, gobernador? La voz provenía de uno de los apóstoles, su mirada intensa. Las palabras de los 12 discípulos eran un eco del pasado que Pilato había tratado de olvidar. La respuesta está en la resurrección. Jesús vive y su mensaje de amor perdura más allá de la muerte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las enseñanzas de Jesús, reverberando con poder, hacían que la lucha interna de Pilato fuese cada vez más clara. En ese momento de revelación, se dio cuenta de que su condena no solo era hacia el Mesías, sino también de su propia alma. ¿Es posible que haya una segunda oportunidad?, se preguntó. Mientras meditaba sobre el sacrificio del Nazareno, el peso del pasado comenzó a aflojarse. ¿Podría él, Poncio Pilato, ser parte de algo más grande, de una historia redentora? El viento sopló suavemente entre las palmeras, llevando consigo sus remordimientos. La promesa de transformación iluminaba su futuro. Señor, si tú eres el camino, la verdad y la vida, guíame, murmuró en la intimidad de su corazón, mientras contemplaba lo que podría ser una vida nueva, una luz en la senda del perdón. Esa decisión lo llevaría a un destino inexplicable, al borde de un camino lleno de gloria. En su corazón, la sombra de una condena comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para el surgimiento de una fe que cambiaría no solo su vida, sino también el futuro de muchas generaciones. Sería capaz de trascender su historia y abrazar la verdad que le esperaba.
A la luz del alba, Jerusalén despertaba con un aire de expectación. Algunos días después de la resurrección de Jesús, los ecos de la fe estaban presentes en cada calle, cada hogar. El Maestro ha vuelto. Pilato, consciente del tumulto en su alma, se sumía en una profunda reflexión. La decisión de liberar a Barrabás pesaba en su conciencia, mientras su corazón buscaba desahogar el peso de su arrepentimiento. Aquel día, mientras el sol ascendía, un grupo de los discípulos se reunía en secreto en el aposento alto. Sus ojos destilaban fe y peligrosa alegría. Pedro, el líder inquebrantable, habló con fervor. Nos ha sido ordenado que compartamos el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Pero, ¿qué de aquellos que aún no conocen su misericordia? Mientras tanto, Pilato se encontraba de pie en la terraza de su palacio, observando el bullicio de la ciudad. La confusión entre el pueblo lo inquietaba, no solo por el temor al pueblo subsidiado por los sacerdotes, sino también por la duda que lo carcomía. ¿Qué significaba realmente aquel sacrificio? Pensó con remordimiento. Sus pensamientos divagaron hacia el anhelo de arrepentimiento, el deseo de ser parte de la redención que parecían experimentar aquellos que habían seguido a Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Resonaba en su mente como un clamor divino, y se preguntaba si era posible que su condena pudiera ser borrada, que él pudiera ser renovado en esa fe que parecía transformarlo todo. En este torbellino de emociones se decidió a buscar nuevamente a los discípulos. Si este Jesús ha vivido, si ha vencido a la muerte, ¿puede también salvar a un pecador como yo?, murmuró en su corazón. Con el rostro decidido, Pilato se encaminaría hacia el lugar donde supo que se encontraban. Cuando finalmente se presentó ante ellos, la atmósfera cambió drásticamente. Miradas de sorpresa y asombro lo recibieron. Pedro lo miró intensamente, intentando discernir la intención en su rostro. «¿Por qué has venido, gobernador?», cuestionó. Pilato, con voz temblorosa, respondió: «Busco lo que he perdido. Busco esperanza en el que ha resucitado». Los discípulos, conscientes de la resolución que se había levantado en su corazón, lo invitaron a compartir su propia historia de condena y arrepentimiento. Esa conexión, al narrar sus respectivas voces al unísono, dio paso a un vínculo inesperado, un nuevo sentido de comunidad, comprendiendo que incluso los más impíos podían encontrar un camino hacia la luz. De repente, un viento fuerte cruzó la habitación, llevando con él un susurro divino. ¿Acaso no sabes que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios?, resonó una voz, apaciguando el ambiente. Era el mismo Espíritu Santo prometido, tocando las fibras del alma de Pilato. Mientras este momento de comunicación sagrada se llevaba a cabo, el eco de la verdad colonizaba su ser. Sentía en lo profundo de su ser que el peso de sus antiguos delitos se disipaba. «¿Soy digno del perdón?», preguntó Pilato, con una voz cargada de anhelo. A lo que Pedro replicó: «No por justicia, sino por gracia se nos ha sido concedido. Si crees, todo es posible». Pilato, con lágrimas en los ojos, se arrodilló, sintiendo un alivio indescriptible, como si cadenas antiguas finalmente se rompieran. Y en este acto de rendición comprendió que su historia no había terminado, más bien acababa de comenzar. La luz de Dios había penetrado en su oscuridad y en el fondo de su corazón comenzó a arder una fe que cambiaría el rumbo de su vida. Sin embargo, en ese mismo momento, el cielo parecía oscurecerse fuera de las paredes, y una voz dentro de él advertía: «Aún hay camino por recorrer, la senda no será fácil, y otros también vendrán a buscar la verdad que tú deseas». Pilato entendía que su jornada apenas empezaba, y se preguntaba si estaría preparado para los desafíos que Dios había preparado. Teniendo la esperanza renovada, se enfrentó al futuro. Confiado, se prometió caminar en la senda de la verdad, aunque el camino estuviese lleno de obstáculos, pero había una certeza en su ser: su vida ahora pertenecía al Rey resucitado. Fue entonces cuando una pregunta, como un latido de milagro, resonó en el aire: ¿Estás listo para ser parte del plan eterno de Dios?
Mientras el viento apaciguaba el fragor del aposento alto, las paredes parecían resonar con un eco de gloria. Los ojos de los discípulos estaban fijos en Pilato, buscando en su rostro una señal de transformación. El silencio se vio interrumpido por una voz suave que emergió del corazón mismo de aquel hombre atormentado. «Sí, estoy listo», declaró con firmeza, deseando que su respuesta resonara no solo en la habitación, sino en los cielos. Pedro, sintiendo el peso de esa afirmación, avanzó hacia él. «Entonces, aquí en la presencia del resucitado, recibe el don del Espíritu Santo», dijo, levantando las manos como si invocara la luz divina. Ese instante fue un hito en la vida de Pilato. La experiencia era vívida, sentía cada fibra de su ser arder. La verdad de lo que había presenciado en el juicio de Jesús comenzaba a tomar forma en su espíritu. Por su sangre he sido limpiado. Sin embargo, la voz interior que antes había resonado también no cesaba de susurrarle: el verdadero desafío está por venir. En ese momento se oyó un murmullo por la ventana. Aquellos que se oponían al mensaje de Cristo comenzaban a agitarse en las calles de Jerusalén. Los fariseos y saduceos, conscientes del resurgimiento de la fe, se reunieron en secreto, tratando de sofocar cualquier eco de esperanza que pudiera brotar en el pueblo. El corazón de Pilato palpitó con un miedo renovado. ¿Estará mi decisión acompañada de consecuencias? Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos, sugiriendo los próximos pasos imperativos. «Debemos salir a las calles y proclamar lo que hemos visto», dijo Juan, con la mirada iluminada por el fuego del Espíritu. «No podemos escondernos, el mundo necesita escuchar esta buena nueva». Dichas palabras resonaron en los corazones de todos los presentes, quienes entendieron que su misión había comenzado. Así, al salir del aposento alto, el grupo se dividió en diferentes senderos de la ciudad. Pedro, liderando a algunos, se dirigió hacia la plaza del templo, mientras que otros se enfocaron en las sinagogas, donde la gente anhelaba respuestas. Pilato, sintiendo un ardor en su ser, decidió que no sería espectador en este momento crítico. «No tengo más miedo», pensó, y lo acompañó no solo como un simple gobernador, sino como testigo del reino que estaban haciendo. A medida que caminaban, los ecos de una antigua profecía resonaban en la mente de Pilato. «En tu nombre serán tratados de tú a tú, y todos verán». Isaías 45. ¿Podría ser que su vida, marcada por decisiones de juicio, ahora se convirtiera en instrumento de salvación? Entonces, mientras la verdad de Cristo se abría paso en su corazón, una ola de convencimiento lo impulsó a hablar. «Yo también daré testimonio», exclamó, rompiendo el silencio que lo envolvía. Las miradas de los discípulos se dirigieron hacia él y en sus ojos se encontró aceptación. Pero una voz conocida, una sombra que lo había atormentado, se manifestaba de nuevo. «Pilato, te enfrentarás a la enemistad, a la indiferencia, a la traición». Con cada paso, la realidad de lo que estaba por venir se hizo más palpable. Sin embargo, en el horizonte se vislumbraba un nuevo amanecer, tan brillante como la luz de la resurrección que había cambiado su vida. Tenía la certeza de que cada acto de fe, por pequeño que fuera, era parte del intrincado plan divino de redención. Y mientras se adentraban en la tumultuosa vida de Jerusalén, un sentido de misión se apoderó de todos. El Evangelio debe ir a todas las naciones. Pero además, una pregunta surgiendo como un océano de posibilidad. ¿Qué haría Dios con el corazón de un gobernante caído, tan ansioso por un nuevo destino? Pilato sintió en su interior que los próximos días traerían revelaciones, no solo para él, sino para todos aquellos que anhelaban la salvación. La atmósfera se cargaba de anticipación. El escuadrón divino que los aguardaba se manifestaba en sus corazones. Con cada paso hacia adelante, la historia de la redención palpitaba como un latido divino, preparándose para ser revelada. ¿Sería Pilato no solo un gobernante, sino un pilar en el plan eterno de Dios? Mientras Pilato y los discípulos atravesaban las agitadas calles de Jerusalén, una mezcla de temor y fervor se apoderaba de sus corazones. La luz del día comenzaba a desvanecerse y el aire se llenaba del murmullo de la ciudad que crujía ante la inminente proclamación del Evangelio. Pilato, con la determinación floreciendo en su ser, se dio cuenta de que la luz venía no solo del sol que se ponía, sino de una llama encendida por el Espíritu Santo, que ahora ardía dentro de él.
Al llegar a la plaza del templo, escucharon voces elevándose entre sí. Una multitud se había congregado, algunos curiosos y otros indignados. Pedro, audaz y decidido, se adelantó, aún con el eco de la declaración que había hecho en la mañana resonando en su mente, mientras presentaba titubeos a la batalla en su interior. «Hermanos», comenzó en voz alta, «hoy somos testigos de que Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado y vive para siempre. Por su nombre todos pueden hallar salvación». Las reacciones en la multitud fueron variadas. Algunos gritaban de júbilo, otros se reían con burla, mientras que algunos en la multitud comenzaban a arremeter con piedras en manos temblorosas. Pilato se sintió abrumado. Recordó la última vez que se había enfrentado a la multitud y cómo había deseado avenirse a su clamor. Pero el madero que había sostenido a Jesús ahora lo llamaba hacia un propósito mayor. «Si es este el camino», pensó Pilato, «no estoy solo». Una voz conocida se alzó en la multitud, el destacado fariseo Gamaliel, que había tomado un lugar entre los opositores de los seguidores de Cristo. Con un gesto de la mano intentó calmar a la multitud. «Hombres israelitas», dijo con una voz serena pero firme, «considerad cuidadosamente lo que vais a hacer. Si este movimiento es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis detenerlo». Los ojos de Pilato se fijaron en Gamaliel, buscando discernir en su cautela. El hombre que había juzgado a tantos con severidad parecía ahora sembrar semillas de duda entre los suyos. Una chispa de esperanza comenzó a resplandecer en el corazón de Pilato. Él había sido parte del juicio de Jesús, pero ahora podría ser partícipe de un nuevo inicio. Mientras el tumulto crecía, la presión sobre Pilato se intensificaba. Con un renovado sentido de urgencia, se dio cuenta de que no podría permanecer en la sombra. «Si Gamaliel habla con prudencia, yo también debo hablar», se dijo. Con su voz resonando entre la multitud, declaró: «Yo he visto al siervo inocente, he visto la gloria de su resurrección. Debemos buscar la verdad y dejar que la verdad nos guíe a todos». Los murmullos se detuvieron. Las miradas se centraron en el gobernador, que estaba ahora completamente transformado. Un silencio sagrado descendió, como cuando la tormenta se apacigua tras una revelación. ¿Podría aquel hombre, tan ansioso por su carrera, convertirse en un baluarte de fe? Pilato sentía como esas palabras, sin saberlo, erguían su espíritu hacia lo indefinido. La multitud se dividió. Algunos se acercaron al gobernador, mientras que otros lo rechazaban en un grito de furia ante su osadía. Sin embargo, en ese tumulto, Pilato sintió un toque de lo divino, un impulso que lo llevaba más allá del miedo. En su corazón germinaba una nueva pregunta: ¿qué parte de este plan se revelará en mi vida y en la historia? Mientras él y Pedro intercambiaban miradas de complicidad, la urgencia del momento se intensificaba, y una inquietante revelación surgió en su corazón. Sabía que el viaje estaba solo comenzando, y que el sacrificio del resucitado demandaba de él una respuesta, una verdadera conversión. Pero en la penumbra de su espíritu, un susurro volvió a resonar fuertemente. Vendrán días de prueba, y el camino hacia la verdad no permanecerá sin adversidades. Pilato sintió que lo que estaba por venir no solo afectaría su vida, sino el destino mismo de aquellos que creían. En esta danza entre la fe y la duda, entre la luz y las sombras, el soberano plan de Dios se despliega. ¿Cuáles serían las revelaciones que se alzarían del sacrificio? ¿Cuáles serían las decisiones que marcarían su existencia en esta historia de redención? Mientras la noche se enfriaba, una firme determinación tomó raíz en Pilato. Quizás, solo quizás, él podría ser un profeta en una tierra donde pocos enfrentan la verdad. Con cada latido de su corazón, sentía que un propósito más grande lo aguardaba. Podría un nuevo amanecer llegar con la luz del Salvador, donde luz y autoridad convergen. El murmullo de la multitud vibraba en el aire, como un torrente de emociones que oscilaban entre la incredulidad y la esperanza. Pedro, con el rostro iluminado por la certeza del mensaje que llevaba, insistió: «La promesa del Padre ya se ha cumplido. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros». Las palabras se derramaban con poder, resonando en el corazón de muchos, pero también desatando el cólera de otros. Gamaliel, con sabiduría recolectada a lo largo de sus años, se movió en medio del clamor.
Si este movimiento es de Dios, no solo será irrefrenable, sino que será un testimonio para las generaciones venideras. Entre la multitud, algunos comenzaron a recordar las profecías que hablaban del Mesías, y muchos, como hojas arrastradas por el viento, dejaron que la inquietud los empujara a la fe. Pilato, sintiendo el tirón interno de su espíritu, se hizo a un lado mientras el caos se desataba. Sus ojos se perdieron en las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscuro, preguntándose sobre su propio papel en la narración divina. La voz de Pedro retumbaba en lo profundo de su ser. ¿Acaso no es cierto que Él se ha levantado y se ha manifestado a nosotros? Esa pregunta lo hacía temblar ante la posibilidad de ser un mensajero de lo sagrado. Aunque su corazón palpitaba con la convicción de su nueva fe, una voz interior lo advertía. ¿Qué será del mañana? Hay opositores que buscan silenciar esta verdad. La tensión aumentaba en la plaza, mientras algunos de los más fervientes seguidores de la ley se levantaban para desafiar la proclamación de la resurrección. Muchos en la multitud comenzaron un clamor. Los fariseos se armaban de palabras afiladas como puñales, con la intención de acciones contundentes que ahogarían el mensaje del resucitado. «Hombres de necesitamos piedad», gritó Pilato, su voz resonando aguda, haciendo que las miradas volvieran a posarse en él. «No nos entreguemos a la rabia, sino que miremos la luz que se nos ofrece». Con esa declaración, sentía que un peso se deshacía de sus hombros, aunque sabía que había lanzado una piedra en el estanque agitado de la multitud. La confrontación creció, y las palabras volaban como flechas entre los presentes. Algunos clamaban por justicia, mientras que otros exigían la ejecución de aquellos que predicaban la resurrección. En medio de esta contienda, sus ojos se cruzaron con los de uno de los apóstoles, Juan, quien parecía ver a través de su alma. «La verdad, Pilato, será nuestro Salvador o nuestra condena», dijo Juan con la determinación de un hombre resucitado. Un rayo de revelación iluminó a Pilato. Comprendió que cada decisión que tomara desde aquel momento impactaría el tejido de la historia. La lucha entre la fe y el miedo se intensificó en su interior, y una voz susurrante parecía indicar que su propósito podría estar ligado al destino del Evangelio. Los aullidos de la multitud, junto a los gritos de unos pocos, amenazaban con sepultar el mensaje de esperanza. Aflorando un ímpetu divino, se atrevería a proseguir. Si hemos de sufrir, que seamos portadores de la gloria del resucitado. En ese instante, comprendió que la oscuridad había perdido su poder ante el brillo de aquella luz celestial. Mientras la lucha entre la verdad y la negación pulsaba en el aire, la dirección del futuro se tornaba inminente. Pilato, desapegándose del temor mundano, sintió el peso de un destino que resonaba más allá de sus deseos. Podría, en última instancia, ser instrumento de Dios en su plan eterno. A medida que la noche se oscurecía más, una pregunta quedó flotando en el aire cargado de tensión. ¿Qué otros planes soberanos están en la mente de Dios para ese grupo de seguidores, formado por pescadores y recaudadores de impuestos, cuyas voces pueden cambiar el curso de la historia? El misterio de los caminos de Dios seguía desvelándose, como si una cortina se estuviera levantando para revelar lo que estaba por venir. En la profundidad de la noche, con el murmullo de la multitud aún resonando en sus oídos, Pilato se encontró inmóvil, atrapado en una tormenta de pensamientos. La verdad de lo que había presenciado aquel día parecía deslizarse por su mente, como corrientes de un río turbulento. ¿Cómo podía Dios ser tan audaz, tan divinamente paciente? Y sin embargo, había decidido su voluntad contar con un hombre como él, un simple gobernador. Bajo la luz tenue de las lámparas, un hombre del pueblo se acercó a Pilato, su rostro preocupado y los ojos llenos de desafío. «Gobernador», dijo en un susurro, «las palabras de esos apóstoles pueden llevar a una revuelta. Debemos actuar antes de que esta herejía se propague». Sin embargo, Pilato, en un acto de resistencia interna, sintió que la raíz de su ser se aferraba a esas verdades anteriores al desafío. La duda que lo había perseguido desde su condena de Jesús empezaba a disiparse en una inequebrantable sed de revelación. «¿Por qué temes a la verdad?»,
respondió Pilato, su voz resonando con una firmeza renovada. Si realmente es de Dios, no hay poder sobre la tierra que pueda detenerla. Reflexionó sobre el consejo de Gamaliel, quien había hablado con premonición sobre la inevitabilidad de la voluntad divina. La dirección de su vida, como la de tantos otros, se estaba desdoblando ante sus ojos. La plaza, ahora oscura, se volvió un campo de batalla no solo de palabras, sino de corazones. Las luces de las antorchas danzaban en el aire, reflejando las sombras de los fariseos que se movían como lobos alrededor de sus presas. Uno de ellos clamó con voz alta: «Estos hombres son blasfemos, la resurrección que predican es mentira». Clasificaciones de falsedad que solo parecían avivar la llama de la fe en los corazones de sus oyentes. Mientras se agitaba el clamor, Pedro, levantando su voz una vez más, elocuente, como llevado por el mismo aliento divino, proclamó: «El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero». Aquellas palabras conjuraban ecos de un mensaje antiguo que había comenzado a tomar forma en la mente de Pilato. La resurrección era el hilo conductor de las profecías que había oído desde su infancia. «Las palabras de este hombre son como una espada», exclamó alguien en la multitud. Pilato, sintiendo la presión de su propia incertidumbre, miró hacia el cielo estrellado. Allí podía ver de alguna manera la mano de Dios extendida, guiando cada movimiento. Se enfrentó a la multitud abrumada y a sus propios miedos. Si vamos a ser realmente instrumentos de un plan divino, no podemos permitir que la oscuridad prevalezca, se dijo Pilato a sí mismo. Tal vez deba prepararme para lo que vendrá. Las decisiones que tome hoy resonarán en la eternidad. Con cada latido de su corazón, entendió que él, como gobernador de Judea, quizás tendría un papel crucial en ese gran teatro del que Dios era el autor. De repente, un silencio sobrenatural hizo caer sobre la plaza, y Pilato sintió que el aire se sentía eléctricamente cargado con las potencias del tímido amanecer. El temor de ser un paria en este nuevo movimiento desapareció, y un sentimiento de llamado floreció. «Escuchad», empezó a gritar, «la verdad ha surgido, como la luz mientras la oscuridad se dispersa. Ahora el tiempo para la decisión ha llegado». Esa voz, empoderada por la fe que había florecido en él, resonaba en los corazones presentes, desafiando a los ingratos y alentando a los sedientos de justicia. La multitud, dividida entre el temor y la esperanza, contemplaba el futuro que se desplegaba como un lienzo en blanco. Y dentro de la plétora de emociones y convicciones emergió una pregunta que cortaba como un filamento afilado. Si la voluntad de Dios estaba siendo revelada mediante aquellos sencillos hombres de fe, ¿qué papel más absoluto revelaría por medio de su mano, incluso a través de un hombre como él, Pilato? Y así, un profundo suspenso se instauró en el aire, aguardando la manifestación del propósito de Dios, ansioso por desenmarañar el destino de aquellos que se habrían de convertir en portadores de evangelios eternos. El misterio continuaba, un encadenado de revelaciones, aguardando la luz que provenía de la resurrección. Mientras el estruendo de la multitud resonaba, Pilato, envuelto en una creciente convicción, percibió que el momento decisivo se acercaba. El alba empezaba a asomarse por el horizonte, vislumbrándose como un presagio del cambio. Su corazón latía con fuerza al considerar las palabras de los apóstoles que se aferraban a la promesa de la resurrección de aquel a quien él mismo había condenado. Pedro, Andrés, Juan, meditó Querato. ¿Pueden estos hombres verdaderamente haber sido elegidos como heraldos de la salvación? ¿Puede este mensaje ser de tan alta precedencia? A medida que la duda se falaba en su mente, notó que la confianza brotaba dentro de él, preguntándose si su papel en este drama no era simplemente el de un mero espectador, sino un instrumento en las manos del Todopoderoso. De repente, un susurro entre la multitud captó su atención. Aunque lo haya matado, él no está muerto. La voz temblaba, y la desesperanza comenzó a transformarse en reverente fe. Pilato sintió que el poder de esas palabras lo atravesaba como un torrente. Si es de Jesús, como dicen, ha resucitado, entonces significa que las promesas de Dios están siendo cumplidas ante mis propios ojos. En un acto espontáneo, levantó su mano, solicitando silencio. «Hermanos, compatriotas», clamó, mientras los murmullos se apagaban. La multitud lo observaba con atención. Lo que está ocurriendo aquí es más que una simple disputa religiosa. Está en juego la libertad y las vidas de muchos. Este hombre a quien crucificamos, si verdaderamente ha resucitado,
tiene un mensaje que desafía nuestras creencias, nuestras presiones y nuestras leyes. El eco de sus palabras resonó en los corazones presentes. Los hombres que han sido despreciados y perseguidos están proclamando una verdad que proviene del corazón de Dios, y no podemos anularla simplemente por temor a las represalias. Mientras Pilato hablaba, comenzaron a brotar entre la multitud rostros que reflejaban una mezcla de fascinación y miedo. Algunos de los fariseos intentaban interrumpirlo, pero su voz se mantenía firme, como si fuera una corazonada impulsada por el Espíritu. El Dios de nuestros padres, que prometió enviar un Salvador, ahora nos ofrece oportunidad para una nueva vida. Estemos alerta, no seamos los que cierren la puerta a la verdad. Las tensiones aumentaban, y ante el creciente tumulto, sintió que la presencia divina envolvía la plaza. De repente, Pedro, desbordante del poder que había recibido, se enfrentó a sus opositores, levantando su voz aún más alto. Pueblo de Israel, escuchen, no es por nuestra propia fuerza que hablamos, sino en el nombre de aquel que ha vencido a la muerte. La curación y la salvación se ofrecen aquí, y abandonemos la incredulidad y la ceguera. El espíritu que animaba a Pedro y los demás apóstoles comenzaba a hacer eco en los corazones de muchos en la multitud. Un murmullo de fe comenzó a desbordarse, y la noche, que había sido testigo de oscuridad, ahora se iluminaba con la luz de la esperanza. Yo soy un testigo del resucitado, proclamó uno. Cambiemos nuestra lejanía por cercanía al Dios que vive. En ese momento, una pregunta penetrante surgió en el corazón de Pilato. Si todo esto es verdad, ¿qué debe hacerse? ¿Cuál es mi papel en este plano divino? Como si una cortina se levantara, entendió que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Aquel instante de revelación, aquella transformación en su espíritu, era el inicio de una jornada que podría llevarlo a la redención y el propósito. Era un amanecer de revelaciones inminentes, y Pilato, en el crisol de su fe renovada, se vio atrapado en el arrastre del poder de la fe que redime. ¿Me está llamando a una nueva responsabilidad?, se preguntó, mientras la multitud resoplaba de emoción. Ahora sabía que no solo era un gobernador, sino un testigo de un plan mucho más grande que él mismo. Y así, el eco de este encuentro se dibujaba en el cielo, un punto donde las actitudes se preparaban para el cambio, donde una pregunta aún reverberaba en las mentes: ¿qué hará Dios con nosotros? ¿Y quién será verdaderamente el resucitado entre nosotros? La trama del propósito divino estaba apenas comenzando a desenredarse, y Pilato sería parte del cumplimiento de la promesa que transformaría la historia de la humanidad. El sol ascendía con una majestad inigualable, iluminando la plaza donde los ecos de la proclamación de Pedro aún se agitaban en el aire. La multitud, ahora transformada, se agrupaba en torno a los apóstoles, anhelando escuchar más de ese mensaje de vida. La fe había comenzado a arder en sus corazones, iluminando la oscuridad que antes hubiese prevalecido. Pilato observó con cautela la agitación a su alrededor. Era un espectáculo impresionante, hombres y mujeres entrelazando sus manos en clamor y súplica, como si supieran que la salvación estaba al alcance. El murmullo de sus oraciones elevándose al cielo parecía acercar el reino de Dios, y un temor reverente comenzaba a apoderarse de él. ¿Es este el amanecer de la promesa cumplida?, Pilato pensó, sintiendo que la pesada carga de su decisión acechaba en su mente, pesando sobre su conciencia como un yugo indigno. La realidad del sacrificio que había ordenado y las palabras de los apóstoles lo conducían a un nuevo entendimiento y a un nuevo dilema. Si este Jesús vive, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué tengo que hacer para saldar esta deuda que siento en mi alma?, se preguntó con urgentemente creciente angustia. Era un tema del que no podría apartarse. La repentina revelación de su papel en este drama divino lo forzaba a una introspección profunda. De repente, un anciano, cuyas manos temblaban de emoción, se acercó a Pilato. «Tu juicio fue severo», dijo con voz temblorosa, «pero si hay redención en él, ¿quiénes somos para rechazarla?». Las súplicas y los testimonios emergían de todos lados,
cada palabra una flecha que afianzaba su convicción. Un silencio poderoso se apoderó de la muchedumbre cuando Pedro, con voz firme, dirigió la mirada hacia el corazón de la multitud. «Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados», proclamó, su voz resonando como el trueno entre las almas. «La promesa está aquí, en el nombre de Jesús, el resucitado. Tenemos acceso a la gracia que transforma». Las palabras de Pedro atravesaron como fuego en cada oyente, llenando sus corazones con el deseo de una metamorfosis divina. Pilato sintió esa misma llama consumirlo. «Seré él mismo después de esto. Es posible una nueva vida para mí». La lucha interna lo atormentaba, y su espíritu se debatía entre la lejanía del poder temporal y la cercanía del poder eterno. Mientras contemplaba el rostro de la multitud, la visión de Jesús crucificado y el eco de las verdades eternas que antes había desechado, comenzaron a entrelazarse en su mente. ¿Soy yo también parte del plan de salvación? La pregunta resonaba en profundo eco en su ser, llevándolo hacia adelante, hacia el pecho de las multitudes llenas de esperanza. De improviso, notó entre las sombras de los fariseos las miradas de desprecio y furia. Se dieron cuenta del impacto resonante que estaban teniendo las palabras de los apóstoles en la gente, un desafío abierto a su autoridad. Aquel amanecer no solo representaba la llegada de un nuevo mensaje, sino la inminencia de una confrontación. En su interior, Pilato comprendía que la vida que había conocido había cambiado para siempre. Como gobernante, había buscado mantener el control, y ciertamente no conocía la magnitud de la batalla espiritual que se libraba ante él. Pero ahora, una elección enfrentaba a la multitud: unirse al clamor de la fe o aferrarse a lo conocido, a la desconfianza que había regido hasta ahora. El cielo se tornaba más brillante y las voces resonaban más fuerte. Pilato respiró hondo, llenándose de resolución. ¿Y si Dios realmente me está llamando? ¿Qué pasará si asumo este llamado a la fe? Mi destino está en juego, y también el de muchos. Con un nuevo fervor en su corazón, el llamado a la justicia y a la verdad resonaba en su ser. A medida que los ecos de la proclamación crecía y la pasión ardía, Pilato se dio cuenta de que se encontraba al borde de un abismo espiritual. La revelación de su propósito se estaba acercando, y con su voz se escucharía a sí mismo. «En el nombre de Jesús, el resucitado, me levanto, muéstrame mi camino, Señor». Los cielos parecían abrirse a su alrededor, y una luz penetrante lo envolvió, como si Dios mismo estuviera llamando su atención. El tiempo de la prueba estaba llegando a su término, y la omnipotente declaración de un pacto nuevo comenzaba a gestarse. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la resurrección? ¿Qué más revelará este camino? Pilato se sintió asido por la urgencia divina, consciente de que la historia apenas comenzaba a revelarse y que el propósito soberano de Dios se desenredaba ante sus ojos. La multitud continuaba rebosante de fervor, cada voz un himno de esperanza que ascendía hacia el cielo. Pedro, con el rostro iluminado por la gloria de Dios, levantó sus manos y proclamó: «Hombres de Israel, escuchen, el mismo Jesús a quien crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». En cada palabra el poder del Espíritu Santo resonaba, y el corazón de aquellos que escuchaban se convertía en un campo fértil para la semilla de la fe. Pilato, luchando con la carga de su pasado, miró a su alrededor. La multitud aclamaba, y su clamor era un eco del mismo clamor que él había servido para silenciar. ¿Acaso este no es el hombre que fue acusado ante mí? Su muerte fue el mayor error de mi vida, y ahora veo el fruto de la revuelta de mi propio corazón, pensó, sintiendo que los fantasmas de sus decisiones pasadas lo perseguían. No muy lejos de allí, los fariseos y los sacerdotes se movían entre las sombras, sus rostros una mezcla de enojo y desdén. Uno de ellos, Caifás, alzó la voz y dijo: «Esto no puede continuar. Si permitimos que esta herejía prospere, perderemos nuestro estatus y nuestra autoridad. Debemos hacer algo antes de que la locura se apodere de este pueblo». Su corazón estaba endurecido, como piedra, incapaz de reconocer la luz que brillaba en medio de la oscuridad. Mientras Pilato observaba la transformación de la multitud, sentía que sus propios pecados eran desterrados, como sombras desvanecidas por la luz de un nuevo amanecer.
¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí?, se preguntaba, sintiendo que el aire mismo estaba impregnado de una fragancia divina, un aroma de redención que llenaba la plaza. «Uno de nosotros debe actuar», añadió un anciano, cuya voz temblorosa quebrantaba el silencio. «Nuestra esperanza está en el Mesías, y si Él ha resucitado, entonces debemos levantarnos y testificar». Otros comenzaron a murmurar. La fe comenzaba a gestarse en sus corazones, avivando el espíritu de aquellos que antes dudaban. Incluso la mente de Pilato comenzaba a ceder ante las verdades abrumadoras que había ignorado en el pasado. ¿Y si este Jesús es realmente el Mesías, el ungido prometido, qué significa que yo haya participado en su condena? Esa pregunta lo atravesó como un rayo, iluminando las áreas de su vida que permanecían oscuras. «Oh Dios, muéstrame la verdad. Déjame ser parte de este plan soberano. Si mi juicio contribuyó a tu gloriosa redención, entonces quiero arrepentirme y buscarte con todo mi corazón». En ese momento, Pilato sintió que una energía sobrenatural lo invadía. Era como si millones de ángeles estuvieran en el cielo celebrando el retorno de un pródigo. Mientras tanto, en medio de la multitud, mujeres y hombres comenzaron a confesar sus pecados, el arrepentimiento fluyendo como un río, y los apóstoles respondían a cada súplica con la gracia del Evangelio. «El Señor perdona a los que se acercan a Él con un espíritu contrito», dijo Pedro con pasión. «No hay pecado demasiado grande para su amor». Las caras de la multitud eran reflejos de una misma lucha interna: dejar atrás el pasado y aceptar la nueva vida que se ofrecía en Cristo. Algunos lloraban, otros reían, y la alabanza se elevaba como un incienso al trono de Dios. En el corazón de Pilato se forjaba un nuevo deseo, uno que superaba todas sus antiguas ambiciones y temores, un deseo de buscar y encontrar. Entonces, de repente, un rayo de luz atravesó las nubes. Nadie lo había visto venir, pero el cielo se abrió y una voz como el estruendo de muchas aguas resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadle a él». La multitud se detuvo en seco, y Pilato, sintiendo el mismo peso de la revelación, exclamó: «Señor, haz de mí un portador de tu verdad». La revelación divina estaba en marcha, y el eco sublime de la promesa que sellaba cada uno de sus días comenzaba a revelarse. ¿Qué más significaba esto? ¿Qué otros destinos aguardaban en las manos del Dios vivo? La historia continuaba desplegando su misterio divino, y Pilato supo que no estaba solo en esta búsqueda. La verdad y la gracia lo aguardaban, y en sus manos reposaba ahora un papel que no se había atrevido a soñar. ¿Iba a ser un testigo de la revelación del reino de Dios, o sería un espectador que dejaría pasar esta oportunidad única? Las decisiones de su interior vibraban con la violencia de una tormenta y la paz de un nuevo amanecer, y el camino hacia la transformación se dibujaba con cada latido. La luz del nuevo día comenzaba a bañar la plaza de Jerusalén, llenando el aire con la promesa de un renacer. Pilato, con el corazón palpitante, sintió que cada latido resonaba con una renovada visión. Aquella mañana, la declaración de Pedro aún vibraba en sus oídos: «El mismo Jesús a quien crucificamos ha resucitado». ¿Qué significaba esto para él, un hombre que había participado en su condena? Mientras la multitud continuaba resonando de fervor, los ecos de fe parecían ser un canto de libertad, un desafío a los sistemas establecidos y a las tradiciones de los religiosos que regían su vida. En su interior, Pilato comprendió que ya no podía quedarse en la sombra de su pasado. Había un nuevo camino ante él. Si este Jesús ha vencido a la muerte, entonces la muerte no tiene la última palabra, pensó, sintiendo el fuego de la esperanza encenderse dentro de su ser. Así, los murmullos comenzaron a transformarse en confesiones de fe.
«Yo creo en el Mesías, yo creo en su resurrección», resonaban entre la multitud, llevando consigo la vibración del arrepentimiento y la libertad. Aquella declaración provocó que el rostro de Pilato se iluminara. Fue un recordatorio de que su historia no había terminado en el juicio, sino que había encontrado un nuevo comienzo en la misericordiosa gracia. «No puedo ser un espectador más», se repetía mientras miraba a Pedro con los ojos repletos de ansias de redención. Se dio cuenta de que había días que determinarían su vida, y este momento era uno de ellos. Con un leve temblor en su voz, se dirigió a aquellos que lo rodeaban. «Si hay auténtica vida en el nombre de Jesús, entonces me declaro a favor de la verdad». En ese instante, la multitud se giró hacia él, con miradas que mezclaban la curiosidad con el asombro. Un exgobernador a favor del condenado. Mientras el eco de sus palabras reverberaba, los fariseos alrededor comenzaron a agitarse, comprendiendo que su control sobre el pueblo peligraba. «¡Silencio! ¡Detente!», gritaron con furia, pero algo en la voz de Pilato desató una ola de convicción que empezaba a mover corazones. «Este hombre ha mostrado un poder que yo mismo no he podido ignorar», continuó, sintiéndose cada vez más fuerte. «No tenemos que vivir en la condena, sino en la liberación que ofrece». El sol radiante se alzaba en lo alto, iluminando el rostro de Pilato mientras se enfrentaba a aquellos que perseguían el silencio de la verdad. De repente recordó las palabras de su esposa, la advertencia de su sueño. En aquel momento comprendió que la advertencia no era solo un lamento, sino un llamado a actuar. «Si el sacrificio de Jesús puede redimir incluso a un pecador como yo, ¿cuánto más este pueblo puede encontrar salvación?», exclamó con toda la fuerza que su corazón le ofrecía. La multitud, sintiendo su sinceridad, comenzó a responder «Amén, amén», resonó una ola de alabanza, mientras las expresiones de fe se multiplicaban. La atmósfera se llenó de un fervor casi palpable, y Pilato, sintiendo el poder del Espíritu Santo fluir a través de él, se dio cuenta de que la decisión que había tomado no solo afectaba su vida, sino que podría cambiar el rumbo de muchos. Sin embargo, la resistencia de los fariseos todavía pulsaba con fuerza. Sabía que, como gobernador, también tenía un papel que cumplir ante la autoridad civil. Inmediatamente se desató una confrontación. «Gobernador, no te dejes llevar por la locura de este grupo», le gritaron. Pero en lugar de retroceder, Pilato mantuvo la mirada firme. «¿Quiénes son ustedes para negar que la luz del cielo ha descendido para iluminar nuestro camino? Estamos al borde de un nuevo pacto, y lo que importa es lo que Dios ha decidido». Mientras los agentes del poder religioso intentaban sofocar la verdad que ahora ardía en su corazón, Pilato recordó lo que había aprendido de la ley. «Los testigos son vitales. No neguemos la verdad». Con voz decidida, se dirigió a la multitud una vez más. «¿Quién en esta plaza puede testificar que Jesús ha resucitado?». Una mujer se abrieron paso entre la multitud, levantando sus manos en respuesta. «Soy testigo del poder transformador de su amor», declaró. En ese instante, más testigos comenzaron a mostrarse, cada uno compartiendo cómo el encuentro con el resucitado había transformado sus vidas. La fe en sus corazones era un testimonio de la fidelidad de Dios, un reflejo del poder que había transformado la historia en ese mismo momento. La resistencia farisaica se debilitaba ante el fulgor de la fe que crecía entre la multitud. Las voces de los discípulos y los nuevos creyentes resonaban en armonía. Pilato comenzó a sentir que sus miedos y dudas estaban siendo desplazados por un propósito que solo Dios podía haber diseñado. Él no solo ha resucitado, ha venido a salvar lo perdido, decía cada vez con más confianza, y sus convicciones comenzaron a tomar forma. Mientras el renacer continuaba en la plaza, la voz interior de Pilato comenzaba a cambiar de tono. «Has sido llamado, no solo a ser un testigo, sino un embajador del reino». Con cada confesión de fe, sus pasados juicios se desvanecían y una nueva vida comenzaba a brotar. Finalmente, mirando a la multitud, se arrodilló, levantando su rostro hacia el cielo. «Señor, si esto es parte de tu plan, dame la valentía para avanzar. Estoy listo para ser un instrumento para la gloria de tu nombre». Las palabras fluyeron de sus labios, resonando como una promesa, una conexión de fe entre él y el Creador. Y así, en ese momento de entrega, Pilato comprendió que no solo era un gobernante en Judea,
Era llamado a ser parte de una historia redentora, una historia que todavía se estaba escribiendo, y en la penumbra de su antigua vida, la luz del Evangelio comenzaba a brillar con claridad. Sin embargo, en la oscuridad que acechaba más allá de la plaza, un susurro helado advirtió: «No será fácil, el camino está lleno de pruebas». Con la mirada en el horizonte y el corazón ardiente, Pilato supo que las luchas apenas comenzaban, y la batalla por la verdad se abrazaba en cada latido de su nuevo corazón en el camino hacia la fe. ¿Qué otras pruebas desafiarían su compromiso con la palabra viviente? ¿Qué misterios de la soberanía divina quedaban por desvelar en esta explosión de fe? El destino de muchos podía estar entrelazado con su decisión de seguir a Cristo vivo. La historia, aún en su curso de revelación, aguardaba al giro divino que desataría lo sobrenatural.